Acá estoy. Ahí abro. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están pasando la jornada? Bien, muy bien. Bien, hoy sí, ahí pongo. Bien, estamos ya medio cansados, porque usted es la que cierra la jornada, así que estamos llegando, pero estamos contentos de tener la vuelta acá con nosotros. Bueno, muy amables. ¿No? La verdad que creo que ya conoce, ¿no? A Estefanía y Cristian, profesores de la cátedra de expansión del budismo. Alguna vez nos hemos visto. Cierto, sí, sí, mucho gusto, lindo verlos. Bueno, Va- antes de empezar, ¿no? Como habíamos dicho antes, somos media hora. Como tenemos bastante gente afuera mirando, yo voy a traducir al inglés lo que usted diga, si no es medio pesado para usted. Lo que sí, lo que le diría es, usted habla hasta donde quiera y yo voy tomando nota y ahí agarro y sigo. Por lo que Bueno, muy, decimos aquí mantiene. ¿te parece que va a haber tiempo para preguntas o no es el contexto? Yo lo sé. Entonces dejo un momentito al final para preguntas. Si quiere empezar, la Marranchan, yo, como siempre, una pequeña introducción. Creo que igual ya con la Marranchan casi no es necesario, hemos invitado ya a la Marranchan Candro varias veces a la facultad, es una amiga de la casa, por así decirlo. Y de cualquier forma, es importante saber que es una de las primeras damas argentinas que ha habido. Ella se ha formado, si no me acuerdo mal, en Francia, ¿no? En el retiro de 3 años. Y es probablemente una de las más, si no la más, la mayor de las referentes de budismo en Argentina. Es una lama extremadamente formada, que hace muchísimo trabajo por el Dharma y siempre que la hemos invitado ha dado charlas que por un lado son una gran complejidad académica, pero por otro lado son extremadamente directas, ¿no? Lo cual no es fácil, con lo cual nos vemos de vuelta contentos de tenerla aquí con nosotros. Dharma Noche le dejo para que empiece su charla sobre lo que... Es una alegría para mí que como universidad sigan ofreciendo este espacio, las jornadas anuales sobre budismo, y poder reunirnos todos en un ámbito de comunidad, de compañerismo y de respeto entre todas las tradiciones budistas, así como también aquellos eruditos, académicos que hacen sus presentaciones, además de aquellos que nos dedicamos a ofrecer las condiciones para que aquellos que quieran seguir este camino puedan hacerlo. Sé que están terminando la jornada y que deben haber escuchado todo tipo de ponencias. Trataré de resumir el tema de una manera lo más simple posible para que sea de provecho para todos. So, Lama Richard says that first he wants to thank the university for keeping this space open. We had people who are into Buddha Dharma, meet academics, practitioners, everyone. And she knows that it's the second day of the Congress, so we'll probably have heard a lot. So she will try to make the subject as easy and as brief as possible. Quisiera invitarlos a que en primer lugar, de alguna manera, invoquemos a las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha, para darle un contexto de introducción a este tema. Con esta invocación tan simple que dice Namo Buddhaya, homenaje a Buda, Namo Dharmaya, homenaje a su enseñanza, Namo Sanghaya, homenaje a la comunidad de maestros realizados. Now, she would like to invite us to invoke the blessings of the Buddhas in a very simple manner. To say Namo Buddha, hail to the Buddha. Namo Dharma, yeah, hail to the teachings. And Namo Sanghaya, hail to the companions, the teachers and companions. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya,
Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Y sintiendo la presencia de Buda, Dharma y Sangha, tomémonos un momento para llevar la atención hacia el cuerpo y a través de esta conexión poder ubicar a la mente en un estado natural, distendido, libre de esfuerzo, libre de distracción. And keeping the awareness of Buddha, Dharma, and Sangha, let's take a second to bring back our awareness to the body and to keep in a state free of distraction and stress. Esta breve introducción a lo que es conocido en tibetano como Lojong, el entrenamiento de la mente, pertenece a la tradición Mahayana, en donde se enfatiza el poder llegar al perfecto estado de Buda para llevar a los seres, acompañar a los seres a ese mismo despertar. So this brief introduction to Lojong belongs to Mahayana school, in which the emphasis is put on attaining the unsurpassable awakening of Buddha, so we might help all beings attain that state. Hay diferentes tradiciones, una que proviene de Nagarjuna, otra que proviene de Asanga, maestros budistas de la India, que luego van transmitiendo la enseñanza a los maestros budistas tibetanos, y de esa manera va llegando a nosotros, incluso a personas tan lejanas de Tíbet como aquí en Buenos Aires o en Argentina. There are different traditions of this, one that comes from Sangha, for example, another that comes from Nagarjuna, but yet they have all made the way to people who are so far away from the source of the place, like us in Argentina in this age. Cuando hablamos de la bodhicitta, pareciera ser el punto principal de la tradición mahayana. Sin embargo, tenemos que reconocer que esa bodhicitta tiene que estar establecida en la primera enseñanza de Buda, en lo que es la renuncia a la ilusión del mundo y el anhelo por trascender la confusión del mundo. When we talk about Mahayana, we think that it may boast bodhicitta, but we think that it should be present at the first teaching of Buddha, which is the renouncing of the world and the renouncing of delusion and the pursuit of something that is beyond illusion. Es sobre la base de la ética, la meditación y la sabiduría que puede desarrollarse la bodhicitta. Through the threefold training of ethics, meditation, and wisdom, can bodhicitta be only developed. Y en este caso, de las dos tradiciones del entrenamiento de la mente, tomé esta que habla de las 8 estrofas o los 8 poemas de Geshe Langri Tangpa. So in this case, we're going to focus on the formulations called the 8 verses of Geshe Langri Tangpa. Y el primero dice, que siempre pueda apreciar a todos los seres con la determinación de obtener por ellos el bien más alto, el cual es más precioso que cualquier joya que concede los deseos. So may I always cherish all beings that I may gain
that they may gain the highest being, the highest end, that is beyond any wishful fulfillment. Y cuando leemos esto, nosotros que hemos nacido en un contexto de quizás familias asociadas a una tradición religiosa más teísta como el cristianismo u otros, yo hablo de mi experiencia, cuando aparecen estas estrofas, por supuesto nos conmueve porque hay algo muy similar en cuanto al desarrollo del amor, la bondad hacia los demás. Now, for those of us who have been raised in more theistic families like Christianity, I'm going to speak from my experience as I'm arranging. There is something here that moves us because it is close to what we already have. Y no hay duda de que como seres humanos estos sentimientos están presentes. De alguna u otra manera todos sabemos lo que es el amor, la compasión, y lo vivimos en lo cotidiano, nos mueve a abrirnos a los demás. And this is something I think we share in our human nature. There's always love and compassion, and there's something that moves us to open us to the other. El budismo se caracteriza por haber estudiado, o la enseñanza de Buda, mejor dicho, por haber estudiado con tanta profundidad el funcionamiento de la mente y la naturaleza de la mente, que cada uno de estos aspectos está abierto de manera de que podamos entenderlo correctamente. Buddhism has featured that it has focused on it has delved on the mind so much that each one of these aspects is laid bare as a book for us to understand. Por ejemplo, el amor se define como el deseo de que los seres sean felices y que tengan las causas de la felicidad. For example, love is defined as the wish for all beings to be happy and have the causes of happiness. La compasión, el deseo de que los seres estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Compassion is held to be the desire for all beings to be free from suffering and the causes of suffering. Y esto es revolucionario, va más allá de ese simple sentimiento de amor o de compasión hacia ese grupo de seres queridos que solemos tener como mayor dedicación, y entonces si hay alguna persona de nuestra familia que sufre, surge en nosotros la compasión y el ánimo por ayudar. Si hay alguna otra persona, un amigo que está siendo feliz, nos sentimos felices de verlo bien. Y nos movemos habitualmente en un círculo muy limitado con los seres queridos. So this goes beyond what our usual petty concerns are, in the sense that we only care for those people that we know. If a friend, if a family member is feeling wrong, okay, we might engage, but it's a very small circle in which we interact. Habitualmente tenemos esta división tan marcada entre los seres queridos, los no queridos y los desconocidos. There's usually a very clear division between those we love, those we don't love, and those we just don't know. Y esto es lo que nos invita Buda a que revisemos, porque es simplemente una creencia, un hábito instalado en nosotros de dividir a las personas en estos tres grupos, y nos invita a trascenderlo y a considerar a todos los seres con la misma intención de amor y compasión. And the Buddha tells us to go beyond that, to understand that this is just a belief, and that we should help all beings with the same love and compassion. Y ese es el primer punto, cuando hablamos de todos los seres tan vastos como ilimitado es el espacio. Trasciende estas nociones de los que tenemos idea que habitan en nuestro país o los que habitan en este continente, y es algo que nos mueve. Por eso se habla de un entrenamiento, porque vamos desde lo más fácil a lo más difícil y desde lo que ya tenemos cultivado hacia una zona que todavía no hemos cultivado. This is why it is held to be a training. It goes beyond things like nationality and likeness, and goes from easy to, for those who are easy to include,
to the heart is one. It includes all beings. Tendemos a echarle la culpa a alguien que está haciendo sufrir a otra persona y en ese contexto entonces volcamos nuestro sentimiento de compasión hacia el sufriente y rechazamos a aquel que hace sufrir o lo ignoramos. For example, if someone is making somebody else suffer, we blame the person making the suffering and we feel compassionate to the victim while leaving the person who's doing suffering outside of our compassion. Y aquí entonces tenemos que desarrollar compasión hacia aquel que está haciendo sufrir, que es algo realmente de una gran profundidad que necesitamos haber atravesado la enseñanza de Buda para poder comprender por qué necesitamos y cómo desarrollar compasión por aquel que hace sufrir. Then we should work on developing compassion for the person who makes the other person suffer. But this is very hard for us. So we need to be well immersed in the Buddha's teachings so that we might work that compassion. Y esto entonces, como les decía, empezamos por lo más fácil y vamos abriéndolo. Y tenemos que unirlo con otros contextos. Por ejemplo, en la definición de compasión, que los seres estén libres de sufrimiento y libres de las causas de sufrimiento. Las causas de sufrimiento cuando estudiamos el karma son todas las acciones negativas desarrolladas por una mente confusa, en donde el cuerpo, palabra y el pensamiento se involucran en acciones negativas. Eso va a determinar sufrimiento. Entonces yo no apunto solo a extender un sentimiento compasivo por el sufrimiento inmediato, sino también por todas las causas que podrían madurar en futuros sufrimientos. So we should always keep this in context. For example, in the context of the vows that we were saying before, right? We're saying compassion. Compassion is, may all beings be free from suffering and the causes of suffering. But the causes of suffering are those who are karmically negative causes that will lead to more suffering. So it's not even enough to bring all people there and say, do not do things, do not suffer now. But we also should aspire to help them remove the actions that will lead to suffering in the future. Una madre o un padre lo haría por su hijo, ¿no es cierto? Pensaría, no sé, cuando empieza a tener 5 o 6 años y entonces ya entra en la etapa escolar y entonces pensarían, ojalá que tenga la capacidad de recorrer todos los desafíos del colegio, que pueda terminar la primaria, que pueda comenzar la secundaria, me lo imagino estudiando en la universidad, y ese padre o esa madre genera aspiraciones por ese hijo que van hacia el futuro, ¿no es cierto? Que esté siempre bien cuidado, que no le falte nada, que tenga buenas compañías, que sea dichoso, y nos surgen esos sentimientos amorosos hacia alguien que queremos, pensando no solo en lo inmediato, que sea hoy feliz, sino que sea feliz a lo largo de toda su vida. So let's take a father or mother whose child is going to school, right? In their aspirations, all the aspirations are directed in the direction of future. They are thinking, I wish he has a good time at school, he has good company, he likes to study and does well, and then goes to college. There is always this direction to the future that essentially one has for one's son. It's not like, if he goes today, I don't care, right? It's always this kind of continuation. In the same way, we should try to aspire to the future so that all people can have this kind of a feeling, right? And this kind of liberation from causes. Entonces, como ven, son cosas que son muy cotidianas, sentimientos muy cotidianos, pero que sin querer no los hemos cultivado lo suficientemente como para que estén abiertos hacia todos los seres.
y por eso se lo llaman los ilimitados o inconmensurables en cuanto a la cantidad de seres a quien dirigir el amor y la compasión y la manera de dirigirlos de parte nuestra para que realmente sean trascendentes, sea una compasión y un amor que trasciendan la noción pequeña del yo. So these are called for immeasurables, and you will see that they are everyday feelings. They're not strange feelings. It's just that we have never systematically trained them. And the trick is to incorporate all beings and to lead them and to sustain this kind of measurable love and measurable compassion and so on, and train into it in a way that we can direct all of feelings or thoughts to enlightenment of all things. Lo bueno de un entrenamiento que hay etapas y que están dadas por alguien que ya lo recorrió, y por eso podemos tener la confianza de que al hacerlo, siendo bien acompañados, podemos llegar a un mismo objetivo, al mismo objetivo que, por ejemplo, Geshe Langri Tangpa. Y cuando empezamos, entonces, dice el texto, desarrollar ese amor y compasión hacia uno mismo. So this, as I said, is path. It has a beginning and end. And it's always nice. It's always important to walk with someone who has already walked before, right? In that way, we can be sure to reach the goal, like Geshe Langri Tangpa did, to attain that goal within reason. Y el texto habla de comenzar por uno mismo, de desarrollar esa compasión hacia uno mismo. Sorry. And it says, the text starts talking about generating compassion to oneself. Ahí tenemos que empezar. Y si volvemos al contexto de la primera enseñanza de Buda, donde se enfatiza el no dañar, luego empieza el desarrollo de la bodhicitta, en donde tenemos el siguiente paso, que es ayudar. El no hacer el mal ya es hacer el bien. Por ejemplo, dejar de matar ya es un acto virtuoso. So we have to start there. We have to start compassion on oneself to have compassion and love for the rest. It's just like when the Buddha taught that the helping of other beings comes after the not killing. Because if we do not kill, even if we do not help, we are already reducing the number of deaths, right? So we start there and then pray a little bit further. Entonces, si nosotros queremos ayudar a otros y queremos desarrollar este amor y compasión de una manera extensa, tenemos que primero sentirlo hacia nosotros mismos. Y en ocasiones, cuando lo muestro, hay algunas personas que tienen una enorme dificultad de llevar el amor y la compasión hacia uno mismo, esa estima que nos abre el corazón. And so we have to help others with that, start bringing that to ourselves. And whenever I teach this, there are some people that have this tremendous difficulty to bring love and compassion towards oneself. El sentido no es incentivar el apego al yo, ni incentivar el egoísmo, sino conectarnos con nuestras cualidades inherentes y desde allí movernos a apreciar a los demás, como decía en la estrofa. So the idea is not to generate attachment to oneself, not to generate ego, but essentially to connect to ourselves again, to our good qualities, and on the basis of that, appreciate the others. La buena noticia es que Buda nos dice que existe en cada uno de nosotros una bondad inherente. No hay una maldad inherente. Y en esa bondad inherente están todos estos sentimientos de compasión, bondad, amor, que pueden ser ilimitados. Lo único que debemos hacer es encontrarnos con esas cualidades. The good thing is that the text says that there's no
inherent evil, but there is inherent goodness in all of us. And this lies in our compassion and the rest of the qualities. So by connecting with that, we connect with the inherent goodness that we are. No pueden haber dos cosas que se oponen a la vez. No puede haber amor y odio a la vez. No puede haber celos y regocijo a la vez. Entonces no puede haber egoísmo y altruismo a la vez. For example, there cannot be two things that oppose themselves at the same time. There cannot be love and hate at the same time. There cannot be jealousy and generosity at the same time. Therefore, there cannot be selfishness and altruism at the same time. Así que esa es la buena noticia. Cada vez que nos colocamos en un lugar de las cualidades, no puede surgir un defecto. Podría surgir al instante siguiente, al minuto siguiente, pero sería una alternancia. Y aquí, cuando trabajamos este entrenamiento de la mente, van a haber dos puntas. Una, la compasión, y otra, la sabiduría. So this is the good news. So this is the starting point, and we are already good with this. So we have to train in this training, and this has two main trainings, two main growths, right? The one of compassion and the one of wisdom. Como las dos alas de un pájaro, es el ejemplo tradicional. ¿Perdón? ¿Cómo? Como las dos alas de un pájaro. Like the two wings of a bird. Entonces, estuvimos viendo un poquito acerca del amor y la compasión, su definición y la extensión hacia nosotros y hacia todos los seres. So this has been a little bit of talk about love, compassion, and how it relates to other beings and to ourselves. Ahora, en cuanto a la sabiduría, es porque exploramos la sabiduría presente en nosotros que terminamos comprendiendo cómo desarrollar el amor y la compasión. Now, regarding wisdom, it is by exploring the wisdom that is inherent in us that we learn how to develop love and compassion. Por ejemplo, recién hicimos unos momentos de meditación y seguramente en el día de ayer y hoy han compartido otros momentos de meditación. Muchos de ustedes están interesados en esa práctica. Y es justamente por dejar de cantar toda la agitación habitual que podemos ver claramente esa sabiduría en nosotros. For example, yes, today we did a couple of months of meditation, and probably you all did these passing days some other meditation, and some might be attracted to this kind of practice. And this is because when we settle down our mind, we let go of the tension of life, then we might access this wisdom that is there for us. Es desde ese contexto de donde puede surgir una compasión ecuánime hacia todos los seres, el que sufre en lo inmediato y el que genera sufrimiento a otros, pero que se genera un futuro sufrimiento para sí mismo. So, from that place of wisdom, it may equanimous compassion may go to all beings, even to the person who generates harm to other beings. Because yes, he's generating harm to other beings, but in the end, it's harming itself in the future. Si pudiéramos tener esa perspectiva más amplia, entonces surgiría esa compasión, que no es pena, sino el anhelo de poder acompañar a esa persona a liberarse del sufrimiento. So if we had a wider perspective, we might get this compassion, which is not pity, but essentially it is the longing to help that being through that process of suffering. Hay otra estrofa dentro de estas 8 poemas que aprecio de corazón y dice: cuando alguien me haga daño por envidia, insultándome y haciéndome cosas por el estilo, que yo acepte la derrota y le ofrezca la victoria.
Another slogan which I love from this text is when someone out of jealousy, out of harm, out of wish to harm me, harms me, slanders me, gossips about me, I always give them victory and take for myself defeat. Entonces, aquí hay algo más desafiante para alguien que es nuevo en la práctica o en el entrenamiento, y por eso decíamos, uno va paso a paso, y esta sería la quinta estrofa, lo que amerita ya haber recorrido las 4 anteriores, y que podría ser tomada literalmente. So this, we always have to remember this is a pattern. This is the 5th stanza. So you need to have taken the other 4 first, right? So there's danger which this can be taken literally. Por ejemplo, si quisiéramos entender algo literal, alguien me hace daño y yo le doy la victoria, es simplemente correrme de donde él o ella están apuntando la agresividad. Al correrme, le doy la victoria, no lo enfrento, no le devuelvo daño, y en ese contexto se desarma la negatividad de esa persona, que es lo que yo estoy apuntando, que pueda estar libre de las causas de sufrimiento. For example, if there is something in competition with another person and just step aside, this can be a little bit of literal reading, but if you step aside, what I truly want happens, which is that the causes of negativity of the other person fall down because I'm not fighting anymore. Y aquí quisiera contar 2 relatos de 2 maestros que aprecio muchísimo. Voy a tratar de ser bien breve. El primero es Situ Rinpoche. En una ocasión que estábamos teniendo una audiencia con él, una de las personas dijo que su padre le pegaba. Y entonces Rinpoche le dijo, no dejes que te pegue de vuelta. No permitas que te pegue de vuelta. So here I'm going to tell 2 very quick tales. One of someone I very much appreciate, Situ Rinpoche. And someone was telling them, my father beats me. And Situ Rinpoche was, don't allow him to beat you. Y al principio hubo un gran revuelo, como diciendo, bien, hay que hacer justicia, etc. Y Rinpoche siguió diciendo, porque si se acostumbra a hacerlo dentro de la familia, puede que se encuentre con alguien en la calle, con quien quiera hacer lo mismo, y puede que lo maten. Entonces, por amor a tu padre, no dejes que te pegue. And everyone was like, yes, let's make justice. But Situ kept talking and said, if your father goes accustomed to hitting you at home, when he goes to the street, he might want to react the same way, and he might be killed. So please, for the love to your father, don't allow him to beat you. ¿Se entiende? Es como un cambio de pensamiento, no tiene nada que ver con esa actitud de no voy a dejar que me hagan daño, no, tengo que cuidarme, yo soy la persona más importante. No, aquellos que yo quiero, tengo que cuidar de que no se metan en problemas en lo inmediato y que no se metan en problemas en el futuro, de manera que se encaminen hacia la felicidad del despertar. I want to just to include is a turn in the way of thinking, because I want people that I love, not just that they do not get in trouble now, they did not get in trouble to the future, and that they walk together to awaken, right? To enlighten. Y la otra historia breve es de Ringu Tulku Rinpoche, que comentaba sobre la característica más rígida de las personas mayores. Y entonces decía, cuando alguien tiene que acompañar a un abuelo o a un padre mayor, traten de no discutir, traten simplemente de ir a favor de lo que él o ella está diciendo. Si él o ella dicen que el sol sale por el oeste, díganle que es correcto y que el sol sale por el oeste, está bien en esa conversación, porque esa persona necesita
no necesita que nosotros lo confrontemos. Y entonces podría muy bien ser, le ofrezco la victoria. Pero no hay ahí un someterse, sino que hay el estar disponible desde un amor y una compasión a lo que el otro necesita. So, and the second story is about Ringo which says, regarding rigidity in older person, when you are accompanying an elder, father, grandfather, whatever it is, and they start arguing with you, not argue, because what they need is not someone who argues with them, but rather somebody who's just available to be with them, to listen to them. In that way, that is also giving them the victory. Y más profundo aún en esta estrofa, se podría entender que hasta ahora nosotros le hemos dado la victoria a todas las aflicciones, el orgullo, los celos, la ignorancia, la aversión, etc. Le hemos dado la victoria y le hemos dado la derrota a nuestras cualidades de amor, compasión, sabiduría. Y ahora es cambiarlos. Darles la derrota a las aflicciones, darles la victoria a las cualidades. And we can do a deeper reading of this and understand that we have been given defeat to all our qualities and victory to all afflictions. And this we should use as a way to change, right? To make, to give victory to our qualities and defeat to our afflictions. Sí. Es una práctica que aprecio de corazón. Hay mucho para desarrollar en cuanto al estudio y sobre todo a la puesta en práctica. Quisiera ver si hay alguna pregunta y si no, podemos concluir. Before I finish, this is a text I love, and I love to put it in practice. And before we finish, I would like to know if there is any questions. If not, we can conclude. ¿Alguna pregunta? No? No questions so far? Quizás les despierte alguna curiosidad como para seguir estudiando o informándose de esta práctica de Lojong, el entrenamiento de la mente. Pero muchísimas gracias. Perdón. Muchísimas gracias por este espacio y nuevamente agradezco todo lo que están haciendo y espero que estén todos muy bien. Muchas gracias. Y nos vemos, espero, algún día pronto. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Bueno.